Vamos a hablar en esta hora sobre las responsabilidades del pastor. La mercadotecnia puede lograr que un producto sea considerado milagroso, ¿sí o no? Desde máquinas que te dan en 7 días el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, hasta jabones que te quitan 10 kilos en 3 días. Y te prometen, te aseguran, te garantizan que te dejan una cintura como la de una abeja. 1000 trucos de mercadotecnia que hacen milagros. Desgraciadamente, la mercadotecnia secular, netamente secular, bueno, no sé si hay mercadotecnia cristiana, sí hay. Pero la mercadotecnia ha infiltrado a la iglesia, ha infiltrado al ministerio. Entonces vemos cómo se ofrecen en el mercado cristiano métodos milagrosos de crecimiento. Nos quieren hacer creer que aquellos que no compren y lleven a cabo tal método están destinados al fracaso. Si tú no andas en esta visión, vas a fracasar, dicen. Hoy tenemos lo que yo he llamado iglesias clonadas. Todos conocen el McDonald's, ¿no? ¿Se fijan que todos son iguales? Yo he estado en África, en Europa, en varios continentes, y son los mismos. Tú entras a un negocio y es el mismo aquí y en África. Fíjate nomás. Igualitos, las mismas mesas, las mismas sillas, todo igualito, las mismas hamburguesas, todo es igual. Y hay quienes nos han pretendido hacer creer, por medio de su mercadotecnia, que la iglesia debe ser una iglesia clonada y todos debemos de hacer lo mismo y de ser iguales. Y eso es una falacia, no existe en la Biblia eso. La prueba, nada más estudian las 7 iglesias a las cuales Jesús les escribió y vemos que son totalmente distintas. Nunca le recriminó por qué no llevaban un método igual todas, ¿no? Logre en su vida, yo he leído en las revistas de la farándula cristiana, TV Notas Cristiano, logre en su vida en 6 meses el tan anhelado doctorado en teología. En 6 meses un doctorado en teología. Claro, te cuesta 12,000 pesos, ¿a poco es que te lo van a regalar? El día de hoy existe un sinfín de ofertas sobre cómo ser un líder exitoso, garantizado. Cómo ser líder y dueño de una gran iglesia. En el mercado existen hoy mucho material acerca de cómo reproducir líderes en 3 meses. Denles este curso y no, hombre, olvídese. O cómo multiplicar el rebaño en 1 año. Triplicar el rebaño en 1 año. Así como si fueran pan Bimbo. La pregunta es esta. ¿Realmente es verdad eso que nos quieren vender? ¿Esa idea? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Porque a fin de cuentas nosotros los ministros de Dios tenemos que ver qué dice la Biblia al respecto, ¿no? Porque si no, imagínate, caemos en un relativismo espantoso. ¿Qué dice la Biblia? A mí me interesa lo que dice la Biblia. ¿Será así de fácil como nos los quieren hacer creer que es el ministerio? ¿O la iglesia, o el crecimiento de la iglesia? ¿O cómo es un líder exitoso? ¿Realmente qué dice la Biblia acerca de la responsabilidad de un pastor? ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? ¿Será ir a la vanguardia en los métodos de crecimiento o buscar la voluntad de Dios? Escúcheme, es mucho más fácil adoptar un método que alguien inventó por ahí, que a lo mejor a él le funcionó, pero eso no significa que todos debemos hacer lo mismo. Es más fácil adoptar un método de crecimiento
a buscar la voluntad de Dios cada quien y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No lo que está haciendo el otro. Es más fácil importar ideas de otros que buscar la voluntad de Dios. Necesitamos cada uno buscar la guía personal para cada uno, para cada iglesia, porque tenemos que entender que cada iglesia local es diferente. Yo le pregunto, ¿esta iglesia es igual a la suya? ¿Verdad que no? En muchos sentidos no es igual. Tiene que ver muchos aspectos. Entonces, ¿será así de fácil como nos han creído hacer, nos quieren hacer creer? ¿Será tan fácil así que usted va a tener unos supercristianos con unos encuentros por allí, unos preencuentros, unos encuentros y unos posencuentros, que por cierto es el negocio de hoy? ¿Será así de fácil? Así como la gente que mira la televisión, todos esos estrategias de mercadotecnia que son engañadas con sus máquinas reductoras y sus jabones y cuánta cosa, así muchos pastores, escúchenme, están siendo engañados por la mercadotecnia cristiana. El trabajo pastoral, hermanos, es mucho más que un simple método. El trabajo pastoral es laborioso, desgastante, requiere de la paciencia de un burro, ¿se acuerdan de ayer? Es un trabajo de toda la vida, la formación de los creyentes. Lo demás es pura mercadotecnia, hermano. Vamos a ver algunas responsabilidades de un pastor. Nos vamos a dar cuenta que no es cuestión de metodología, sino de principios bíblicos aplicados para dar resultados bíblicos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 6, en el versículo 1 al 4. Bueno, conocemos la historia de que se descuidó la distribución de las viudas. Entonces dijeron, hubo críticas y los apóstoles pues pusieron cartas en el asunto. El Espíritu Santo los guió, nos quedó escrito esto a nosotros para que sepamos cómo nosotros también podemos proceder. Y aquí, en estos versículos, nos revela dos cosas principales que los pastores debemos de hacer, de las cuales dos cosas principales se desprenden muchas más, todo lo demás. Y esas dos cosas principales están en el versículo 4. En el 3 dice, búsquense varones llenos del Espíritu Santo, a quienes pongamos a servir a las mesas, que hagan el trabajo de servicio. Y hay un trabajo medular que los ministros de Dios debemos de entender. Escuchen, versículo 4. Y nosotros, dijo Pedro, persistiremos, permaneceremos constante, pacientemente, fatigosamente. ¿En qué? En dos cosas, en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo quiero que escuchen bien. Este es básicamente las dos cosas más importantes que un ministro debe de hacer. Sin embargo, de estas dos cosas se desarrolla todo lo demás que vamos a ver a continuación. Entonces Pedro dice algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A veces yo no entiendo a algunos colegas del ministerio que, oye, te invito a orar ahí con los pastores. No tengo tiempo, dicen. ¿Cómo que no? Es que tengo cosas más importantes que hacer. Pregunto, ¿qué cosas más importantes hay que un ministro deba hacer que no sean su prioridad? La oración y la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué hay otra cosa más importante? Sin embargo, eso es justamente lo que no hacemos la gran mayoría. Aquí ahorita en este momento está un grupo de consiervos, de ministros, pastores, que tenemos ya algunos años
juntándonos todos los viernes, desde entre 8:30 de la mañana hasta a veces las 2, 3 de la tarde. Oramos, buscamos a Dios, adoramos a Dios, escudriñamos las Escrituras y hemos invitado a otros colegas y ¿saben qué nos dicen? No, ustedes nada más pierden el tiempo allí. Así nos dicen, que perdemos el tiempo. Para el ministro de hoy, las reuniones pastorales son de planeación de eventos. Nada que ver. Y la oración y el estudio de la palabra, ¿dónde quedó? Bien, gracias. Yo estaba hasta acá de ese tipo de reuniones, hermanos. Sin embargo, siempre asistía. Tenías que mostrar un espíritu pues de tolerancia y de paciencia. Pero yo estaba hasta acá, Señor, haz algo. Hasta que, bueno, Dios empezó a definir algunas cosas y ya tenemos varios años juntándonos. Pero es bien triste cuando yo invito a un pastor y dice, es que no tengo tiempo. Ah, bueno. Háganle todos eso. Entonces, hay estas dos cosas que son sumamente importantes. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el versículo 5 que les agradó esa propuesta a la multitud, entonces eligieron varones llenos del Espíritu Santo. Crecía, el versículo 7, ¿y crecía qué? La palabra del Señor. ¿Qué crecía? La palabra del Señor, pero esto significa que la gente se entregaba a Dios, recibían el mensaje y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pregunto, ¿hay aquí algún método infalible de crecimiento? Solamente uno. ¿Cuál? La predicación de la palabra. Y gratis, ¿eh? Nada de que te vendo el curso y que de esos rollos de mercadotecnia cristiana, supuestamente cristiana. Entonces, fíjense, de aquí, de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, ahí entonces ya vienen muchas cosas que tienen que ver con nuestras responsabilidades. Por ejemplo, predicar. Bueno, pues todos predicamos. Pero vamos a ver algo. 1 Corintios 1:17, Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Esa es la encomienda para todo ministro del evangelio. ¿Qué? Predicar. Pero predicar la sabiduría de los hombres, los últimos éxitos de los motivadores cristianos. ¿A qué hemos sido llamados a predicar? El evangelio, la palabra de Dios. Y Pablo dice, pero predicar el evangelio no es con sabiduría de palabras. Acuérdense que los corintios eran griegos y ellos estaban totalmente empapados y se sentían muy orgullosos de sus antepasados filósofos. Y fue a ellos a los que les dijo esto, no con palabras de sabiduría. Yo a veces escucho supuestas predicaciones de ministros, unos de ellos famosísimos, y los oigo, nunca citaron ni siquiera un texto bíblico. Es increíble, hermano. Una serie de máximas que dicen impresionantes. Pero ¿saben qué? La sabiduría humana jamás tendrá el poder de salvar a una persona, mucho menos de transformarla. Pero el evangelio sí, la palabra de Dios sí tiene ese poder. Entonces hemos sido llamados a predicar el evangelio, pero no con sabiduría de palabras humanas, para que no se haga, dice el texto, para que no se haga vana, sin sentido, la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga inefectiva la cruz de Cristo. La única manera en que la gente puede tener la efectividad del sacrificio de Cristo es a través de la predicación del evangelio. No hay otra. Hay múltiples maneras de hacerlo, por supuesto, pero seamos sabios. No consiste en métodos, sino en principios, hermano.
Y el principio aquí está bien simple: oración y el estudio de la palabra de Dios. Y de ahí vienen los mensajes, viene la predicación, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Saben qué se está haciendo hoy en algunas reuniones de retiros supuestamente espirituales? Hacen que la gente escriba sus pecados. Y ya gente cristiana, nacidos de nuevo, miembros de las iglesias, escriben sus pecados, hacen una hoguera, los queman y les dicen: ahora ya tus pecados han sido borrados. Esa es una herejía, hermano. Por el amor de Dios, despierten. ¿Dónde está eso? Yo pensaba que había sido la sangre de Cristo cuando yo creí quien limpió mis pecados. Y ahora me salen con que los queman. Y te lo maquillan con 2 o 3 versículos, ¿eh? Una vez yo hablaba con una persona que quema pecados. Un quema pecados. Entonces le dije: oye, pero ¿qué onda con eso? No, dice, es que está bien. Dice, lo que hacemos es para motivar a la gente. Le dije: mira, esa filosofía que me estás diciendo, que ese pensamiento, es exactamente la de los católicos. Nosotros hacemos imágenes para inspirar a la gente en su fe. Mucho cuidado. Háganle todos así, mucho ojo. Están haciendo vana la cruz de Cristo con pensamientos e ideas y filosofías que no tienen que ver nada con la Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia? Que es la sangre de Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos, que nos perdona nuestros pecados. Entonces, ¿dónde sacaron eso? De una mente de mercadotecnia, porque el retiro te lo cobran. Y los libros también, por supuesto. Tampoco es que son gratis y caros. No, hermanos. En Marcos 16:20, vamos a leer lo que dice ahí. Hay algo muy interesante ahí. Marcos 16, versículo 20. Dice así: y ellos, o sea, los discípulos, después que les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen, saliendo, predicaron. ¿Qué hicieron? Fíjense, número 1, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, escuchen bien, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Saben qué me he encontrado en el cristianismo de hoy? Predicaciones de 10 minutos que no son ni predicaciones, son puros testirrollos, son puros, hermanos, Dios tiene poder, y pues todo, sí, tiene poder. Y empiezan, no predican el evangelio, no le hablan a las multitudes que tienen que arrepentirse, pero todos quieren ver milagros. Y enseguida viene una exhibición de milagros y de poder divino impresionante. ¿Y la predicación dónde quedó? Fíjate lo que dice aquí, que las señales seguían a la predicación del evangelio. Yo escuché, y tengo ahí un disco grabado, toda una supuesta predicación de un evangelista famosísimo, está en auge, tiene hasta avión privado. Y dijo: yo estoy cansado, dijo él, de los conceptos de Dios. Yo sé del griego y el hebreo, pero a mí no me importa eso, yo lo quiero a él, dijo. Y los 7,000 hombres que estaban ahí, porque era un congreso de varones todos: ¿cuántos lo quieren a él? Amén, decían. Los inocentes 7,000 hermanitos. Escuchen bien, es imposible quererlo a él y desechar lo que dice él. Pero como hace un despliegue de poder, ¡ya! ¡Pum! Cae. Levántenlo, levántenlo. Ahora ya hasta les avientan a Dios. Hermanos, ¿qué exhibicionismo es eso? Todos los milagros de Jesús, los más asombrosos, fueron hechos en secreto, en la oscuridad. Y hasta sus hermanos le dijeron: si alguien quiere darse a conocer, no haces todas las cosas que hace en secreto.
Él caminó sobre las aguas en la noche. ¿Por qué no lo hizo enfrente de todos? Porque Jesús no estaba interesado en que lo siguieran por las señales, sino por el mensaje. Escúcheme bien, estos supuestos neopredicadores evangelistas, fíjese bien, y no predican el evangelio. Te cuentan una historia de la Biblia, de la mujer de flujo de sangre, pero nunca te hablan de la esencia del evangelio. Y yo vi con mis propios ojos un programa en la televisión de un famosísimo evangelista que hizo milagro y medio. Y un hombre supuestamente había sanado y estaba contento y brincaba y todo. Entonces le dice, se le ocurrió, porque se fue una ocurrencia, le dijo, oiga, por cierto, ¿usted ya recibió a Cristo en su corazón? Y dice, no, yo soy musulmán. Yo lo vi con mis propios en la televisión. Y se baja el tipo. Ah, bueno, Dios lo bendiga. Yo sigo con mi show. ¿Qué es eso? Escuchen bien, los milagros no son garantía de que Dios está detrás de eso. Aún pueden ser milagros genuinos, porque Dios honra la fe, pero escúcheme bien, los milagros no son garantía de nada. Porque si así fuera, ¿por qué dijo Jesús? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, hicimos sanidades, y yo les diré, no los conozco. Entonces, si los milagros fueran y las señales fueran el meollo del asunto, ¿por qué Jesús les dijo eso? No se dejen engañar, no se apantallen. Miren, la gente que se apantalla fácilmente con un milagro, escuche, siempre que vea un milagro y no hay mensaje del evangelio, póngale una interrogación de este tamaño así. Porque justamente esa es la estrategia del anticristo. No va a predicar el evangelio, pero va a hacer que la bestia herida resucite y con grandes señales y milagros portentosos engañará al mundo y a muchos hijos de Dios. La predicación de la palabra, hermanos. Y las señales después siguen. Alguien me ha dicho, oye, cuando yo te digo eso, yo supongo que entonces tú no crees en milagros. Hermano, nada más que los milagros no son el énfasis de las escrituras. El énfasis del evangelio es la muerte expiatoria de Jesús, ¿sí o no? Y todo lo que concierne a la salvación. Y las señales seguían a la predicación de la palabra, no al revés. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Todos fueron sanados, pero solo uno se salvó. Solo uno regresó. Tu fe te ha salvado. ¿Y los otros 9 no eran 10? Pues no sé, Señor. Vete, tu fe te ha salvado, le dijo. Las iglesias están llenas de gente no nacida de nuevo, que recibieron milagros de todo tipo, pero como nunca se les predicó el evangelio, no están nacidos de nuevo. Qué increíble es esto. Pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de los milagros. ¿Así dice? Hermano, mire, no puedo, además no lo haría, pero nada más le voy a decir una cosa. Milagros extraordinarios suceden en esta congregación, pero nunca les damos el énfasis, porque el énfasis no son los milagros, el énfasis es Jesucristo. Porque la gente puede recibir un milagro financiero, la gente puede recibir un milagro de una sanidad impresionante de cáncer, pero no salvarse. Porque el milagro que opera una persona no garantiza salvación. Lo que garantiza salvación es el arrepentimiento. ¿Y cómo viene el arrepentimiento? Por la predicación del evangelio. Escúchenme bien, pastores. Abran los ojos. El problema es que como no persistimos en el ministerio de la oración y la palabra, no discernimos y nos apantallamos con cualquier cosa. Tenemos que ser muy cautos, hermano. Entonces, predicación del evangelio. Otra responsabilidad. 1 Pedro 2:5, alimentar
al rebaño de Dios. Ahora, para alimentar al rebaño de Dios, primero tenemos que alimentarnos nosotros, ¿no es cierto? Dice así, apacentad, 1 Pedro 2:5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, en las cuales ayer vimos el Espíritu Santo nos puso como cuidadores del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Se acuerdan de la negación 3 veces que hizo Pedro de Cristo? En Juan 21, 15 y 17, Jesús le dice 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta. Y es la misma palabra que usó Pedro, la que dijo Jesús en el griego, y es la palabra bosco, con K, bosco. Y significa literalmente dar de comer. Pero el original griego implica o menciona algo muy importante en la definición del texto, de la palabra. Dar de comer, pero no cualquier cosa, sino enfatiza el verbo griego. Dar de comer cosas que nutren. Porque yo le puedo dar de comer a los pobres de aquí de las orillas de Guadalajara y llevarles pizzas. Entonces, nomás engordan. Tendrán uno que otra cosa ahí, pero engordan más de que lo que alimentan. Y llevarles alimento chatarra. Pero eso no es alimentar. Eso es dar de comer algo que no les va a nutrir. Y que a la larga les va a traer consecuencias. Escúchenme bien. Si nosotros los pastores, como ministros de Dios, no alimentamos con la palabra de Dios que nutre, en unos años verán las consecuencias en su propia iglesia. Pero si nosotros alimentamos a las ovejas con la palabra que nutre, también vamos a ver las consecuencias de la buena nutrición. Cristianos sanos. Es muy importante entonces este punto también. Alimentar, dar de comer cosas que nutren. Los niños, ya lo hemos mencionado, ellos siempre van a preferir la Coca-Cola al vaso de leche. Ellos siempre van a querer la pizza en lugar de una sopa de verduras. Así son los niños. Y si tú les das a escoger a los niños, ellos siempre van a querer eso. Entonces, unos padres conscientes no les van a dar siempre lo que los niños quieren. ¿No es cierto? No, es que mire, hijo, tienes que comer habas, lentejas, porque esas te nutren, verduras. No, yo quiero papitas. Quiero taquitos. Esas chucherías que venden ahí. Hermanos, en la iglesia es lo mismo. La gente va a querer lo que le gusta y lo que le agrada, pero nosotros no estamos para darle de comer a la gente lo que les gusta y les agrada, sino lo que necesitan. Y la gente va con los pastores y dice, oiga, pastor, ¿por qué no nos trae un milagrero aquí? Mira qué bonito es el poder. No, yo siento electricidad. Y está bien, yo también le he sentido. Pero nosotros no vivimos de andar ahí dándonos toques, hermano. El cristiano se mantiene de comer la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces no podemos diluir esto de la predicación, hermano, y decir cualquier cosa y cualquier cosa que anda por ahí. No. Tenemos que ser nobles, sabios como los de Berea, que llegó Pablo y les empezó a predicar y le dijeron, a ver, espérate. A ver, ¿qué dijiste? Esto y esto conforme a las Escrituras. Porque obviamente los mormones dicen que es conforme a las Escrituras. Los testigos de Jehová dicen que está en la Biblia, ¿sí o no? Pero no nada más porque alguien asevera y asegura que tiene sustento bíblico, es bíblico. Satanás, es la estrategia típica de Satanás, torcer las mismas Escrituras. Cuando tentó a Jesús le dijo, tírate, está escrito, y le cita el Salmo 91. ¿El 90 o el 91? Tírate.
al vacío. Está escrito, a sus ángeles va a mandar y te van a recoger en el aire, para que no te caigas. Y Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hizo Jesús? Satanás siempre nos pone el lado A de una verdad, pero siempre es el lado B, para que la verdad tenga el equilibrio. Y hoy no somos como los de Berea, hermanos. Nos tragamos todo lo que nos dan, todo lo que oímos, ya lo asumimos como 100% palabra de Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir. Aún lo que yo estoy diciendo, no me lo crea. Usted tiene la obligación de ir a las Escrituras, pero de una manera seria y humilde delante de la palabra de Dios y analizarlo. Usted tiene ese derecho. Y yo no me voy a ofender ni lo voy a maldecir como algunos. El que me critique, muchos que me han criticado se han muerto. A sus hijos la van a llevar. Muchos cancerosos han caído muertos de cáncer porque me critican mi ministerio. Yo tengo un video así, hermanos, de todos esos payasos, de toda esa gente que intimida. Ayer una muchacha vino así toda, pastor, fíjese que ella viene de allá por los Estados Unidos, vino a la conferencia, y dijo, fíjese que, hermano, me profetizaron y me dijeron, te vas a morir. Y pues como no me moría, y aquí estoy, y no me moría, supuesto profeta, pues ya no hallaba qué hacer. Pero ella estaba muy asustada. Pero alguien la ministró bien, le dijo, no le creas a ese mentiroso, esa mentirosa. Y hermanos, la gente es manipulada. No me cuestione. Usted cállese y somete. No, eso no dice la Biblia. No dice, fíjate, la profecía no es Dios hablando 100%. Porque si fuera Dios hablando 100%, ¿por qué entonces la Biblia dice juzgad las profecías? Disciernan las profecías. ¿Por qué no es Dios hablando? Porque ahí vemos que hay el elemento humano y ahí se puede colar también el enemigo. Tienen que ser juzgadas. ¿Qué es juzgar? Discernir. Pero, ¡ay, Dios habló! ¿Y qué dijo? Que mañana todos se vengan de rojo. Y no tengo rojo. ¿Y por qué de rojo? Pues de la sangre de Cristo. Aquí solamente hay 3 rojos aquí. 4 rojos. Ustedes sí andan en el Espíritu. Los demás, quién sabe. Y de ahí, hermanos, de apartarnos de la Biblia, surge lo que Pablo dijo, fábulas, cuentos y mitos. Hay tantos mitos en la iglesia cristiana que yo me estoy tomando el tiempo para desmenuzar y derribar todos esos mitos que hay dentro de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, uno de los mitos de la iglesia es, no hables contra el ungido de Dios. Bueno, así dice, pero ¿cuál es el contexto? ¿A qué se refería? Hay que estudiarlo. Ahora, tampoco dice, lo que dice la Biblia respecto a los pastores es que las ovejas se sometan, ¿sí o no? Pero también ya lo vimos ayer, dice que ellas deben de considerar cuál haya sido nuestra conducta y ellos deben de imitar nuestra fe. Entonces, eso es un mito, son mitos. Pero bueno, ya, la mitología cristiana, vamos a hacer a lo mejor hasta un libro y derribar todos esos mitos. Son puras mentiras de gente sin escrúpulos que para protegerse y proteger su delincuencia espiritual inventan un montón de mitos. Entonces la mitología cristiana. Alimentar, apacentar, dar de comer, cosas que nutren. Efesios 4, 11 y 12, ayer veíamos algún aspecto. Otro de los trabajos medulares que se derivan de la oración y el ministerio de la palabra es precisamente lo que viene en Efesios 4, 11. Ya todos lo conocemos, que él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, pastores, etcétera, maestros. Versículo 12, ¿para qué puso Dios a estos 5 principales ministerios
La pregunta, Pablo les pregunta a los corintios, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos maestros? No. La respuesta es obvia. Cada quien tiene una función en el cuerpo de Cristo y a cada quien Dios lo injertó como Él quiso. ¿Estamos? Entonces, si yo soy mano, no voy a pretender que todo el cuerpo haga la función de la mano. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos quieren hacer creer que una iglesia que se maneja de una manera quiere que todas las iglesias, que a lo mejor es ojo, quiere que todos seamos ojo? Mucho ojo. Seamos más atentos a lo que se está diciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito el por qué el Señor constituyó a todos estos ministerios o ministros? Para o a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro propósito, versículo 14, para que ya no seamos niños, ¿qué? ¿Cómo es un niño fluctuante? Ahorita está llorando, se pone contento y luego ya, juguete, y quiero ese juguete, y te hace un berrinche y le compras el juguete. Sí, mi hijo, ahí está el juguete. Y luego al otro día, ya no quiero juguete, quiero aquel. Así son los niños, fluctuantes. Y ay, hermanos, ¿cómo hay fluctuación en la iglesia de Cristo? Y muchas iglesias andan en lo que yo he llamado la moda cristiana, en el mover de moda. Escúcheme bien, hermano, el mover de moda, hoy puede estar un mover, mañana otro mover, después otro mover, pero andamos a la moda, dicen. Va a llegar una moda en que todos debemos estar de cabeza para recibir el Espíritu Santo, y ahí van todos de cabeza para recibir el Espíritu Santo. Porque el hermano que recibió el Espíritu Santo de cabeza, así lo recibió. Entonces Él nos asegura que así se recibe el Espíritu Santo, de cabeza. Y nos predica de una manera fogosa. Fíjese bien, escuche. Cuando escucha un predicador, no, hermano, déjame decirle algo, no te dan chance de procesar nada. ¿Sí o no? Después compre el disco, o el cassette, qué sé yo, el video y póngalo en cámara lenta. Porque en medio de esas cosas, yo lo he hecho, dicen cada barrabasada de Barrabás. O sea, acuérdense, de ahí salió ese verbo, barrabasear. Acuérdense que les dice, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y estos escogieron a Barrabás. ¡Qué barrabasada! Y así la gente está. ¿A quién quieres? ¿A Jesús? ¿O quieres a este? Yo me quedo con el apóstol. Oye, pero Jesús, no, es que este hace milagros. Es que este habla re bonito. Es que este cuando canta me lleva al tercer cielo. Uy, hermano, qué dechado de convicciones y de principios en la Biblia. Es vergonzoso, hermanos, todo eso. Y no debería de darse, pero se da. ¿Por qué? Porque hemos descuidado una de las responsabilidades más importantes de nosotros los ministros: perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionar? Palabra que se deriva del griego catartizo, con Z y K y Z, catartizo, que significa literalmente reparar, significa ajustar, restaurar, equipar. Entonces son sinónimos, pero cada uno con su diferente rasgos. Significa preparar. Entonces, fíjate, voy a tomar nada más una: restaurar. Restaurar un edificio antiguo, un auto viejo, es con un método que en una semana lo haces. No, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo vamos a tener súper cristianos y súper líderes en 3 meses o en 40 días? ¿De dónde sale eso?
Si la restauración requiere esfuerzo, inversión, tiempo y mucha paciencia. Pastores, olvídense de la mercadotecnia cristiana que nos ofrece métodos milagrosos y vamos a hacer nuestra tarea como debe de ser. Pablo se estuvo 3 años nada más con estos de día y de noche. Anoche lo vimos. ¿Qué? Perfeccionándolos, capacitándolos, instruyéndolos, ajustándolos, preparándolos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que se desenvuelvan como cristianos y sean testigos efectivos del Evangelio de Jesús. Y nada más solo en responsabilidad pastoral, uy, hermanos, hay tanto que estudiar, pero eso ya se lo dejo a usted, no puedo, requeriríamos bastante tiempo. Perfeccionar a los santos, prepararlos, instruirlos, de todo tipo, de toda situación, y eso requiere un trabajo fatigoso, esmerado y paciente. No, nos encantaría que nos dijeran, fíjense, yo estuve en una convención donde un amigo mío dice, hermanos, fíjense que Dios bendijo mi iglesia bien tremendo, tiene 10 años la iglesia, pero en el último año Dios me dijo, mira, les vas a enseñar de esto y de esto y de esto y de esto. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer algo en tu congregación. Entonces dice, yo los estuve enseñando como 6 meses, preparándolos, equipándolos, y ¡pum!, que se viene la respuesta de Dios en multiplicación. Dice, entonces allá afuera pues está grabado en 4 discos, dijo, y allá afuera está para todo el que guste. Hermanos, hubieran visto la demanda, se esfumaron en 3 minutos, claro, y no falta ser adivino para adivinar por qué todos se fueron sobre un método que Dios le dio a mi amigo, y él sin pensar que la gente se iba a volcar así, como diciendo, yo después hablé con él y dije, oye, ¿cuánto te tardaste de esto? Pues 10 años, ¿no? Yo les dije que 10 años, y estos creen que en 6 meses ya, que tú les enseñaste, van a tener el mismo resultado. Dice, oye, de veras, ¿verdad? Digo, no les digas así, o no lo presentes de esa manera. Era bien fácil adivinar. Todos dijeron, ya tengo la fórmula. En lugar de andar buscando fórmulas mágicas, hermano, busca a Dios. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo me acuerdo hace 25 años que empezó esta congregación, pues empezamos con células y todo, y no funcionaban, y órale, y que quién sabe qué, y el que no funciona es porque anda en pecado. Pues te desesperas tanto que llegas luego a afirmar que si no funciona es porque andas mal. Entonces voy con Dios y le digo, Señor, ¿por qué la célula? ¿Yo te dije que hicieras eso? Bueno, pero pues es que pues todos lo están haciendo, Señor. O sea que tú andas por lo que todos hacen. ¿Tú vas a andar por lo que todos hacen o por lo que yo te diga que tú hagas? ¿Yo te dije que hicieras eso? No que esté mal en sí mismo, sino que no era para nosotros en ese momento esa moda de la célula, que se convirtió en una enfermedad de la celulitis, la llamé yo. Una celulitis impresionante. Divisiones por todos lados, porque tenía que ser, porque así el hermano coreano nos dijo, y tiene una iglesia de 100,000 personas, y todos, nos apantallamos. ¿Por qué? Porque nos falta esto, hermanos. Ahora, tú pregúntales a los que han crecido así, de una manera notable o extraordinaria, o qué sé yo, y te van a decir, fíjense, el que escribió 40 días con propósito, su intención, yo tengo un video donde él lo dice, mi intención no era lo que ha sucedido. Dice, mi iglesia tiene 26 años que la fundé. Escuchen, 26 años trabajando con la misma iglesia. Lo que sucedió es por el título, 40 días, y entonces todos asumieron
que en 40 días iba a haber una explosión y unos supercristianos. Yo tengo ese video donde él dice, y luego dice, yo no esperaba el éxito. Y todos, oh, es que está tremendo y que no sé qué y bla, bla, bla. Y yo estaba mirando el video y analizando, porque tiene que ser uno analítico. Yo estaba, Señor, pues qué bueno que lo bendijiste, pero ¿cómo está la cosa? A ver, yo quiero. Y le regresaba el DVD y lo volví a poner. Y el Espíritu Santo me dice, mira, Chuy, escúchame bien, hay una tristeza del Espíritu porque ese libro demostró la verdadera condición en la que está la iglesia. ¿Qué era entonces antes de 40 días con propósito? Un desastre. Y como alguien salió con un título muy sugerente, y él mismo lo dijo, yo no tenía ese propósito. Y yo le creo, porque el tipo se ve honesto. Pero todos se fueron. Nos fuimos de boca. Todos sangrados así. Y no aprendemos. Y al rato viene otro y ahí vamos. Fluctuantes, fluctuantes siempre. ¿Por qué? Porque no tenemos doctrina cristiana. Porque no tenemos solidez en la palabra de Dios. Por eso hay tanta fluctuación, hermano. Yo no tengo nada, escúchame bien, en contra del libro en sí. Está buenísimo el libro. Yo lo he leído, ¿a poco cree que? Cualquier cosa que sale, yo lo leo aunque no me guste. Porque tengo que saber qué rollos están saliendo. Y hay cosas muy interesantes. Otras tú dices, ¿de cuál fumó? Hay cosas tan fácil de contradecir y de avergonzar y de sacar a la luz como falacias. Pero todo eso, como nada más comparándolo con la Biblia. Pero vamos a seguir adelante. Segunda de Corintios 13:10. Una pregunta. ¿Tenemos autoridad espiritual todos? ¿Sí o no? Díganlo con convicción, ¿sí o no? Ok. Esa autoridad, fíjense lo que dijo Pablo. Segunda de Corintios 13:10. Él estaba allí, a los corintios les puso unas regañizas, ¿se acuerdan? Pero primera y segunda carta es la carta del regaño y de poner en orden todas las cosas. ¿Cómo fue? A través de la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dijo Pablo aquí respecto a la autoridad. Dice, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Ahora, yo les pregunté, ¿todos tenemos autoridad? Sí, todos tenemos autoridad. Pregunta, ¿cómo la estás usando? Usted se calla aquí, yo soy el pastor. ¿Cómo estás usando la autoridad? ¿Cómo usan los líderes de la iglesia de Cristo? ¿Cómo usamos la autoridad el día de hoy? ¿Cómo se está usando? ¿Qué dice Pablo ahí en el texto? Autoridad que Dios me dio, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción. Ahorita vamos a analizar esas dos palabras. Pero déjame contarle algo. Estando en la iglesia acá de Guillermo, allá en Fontana, California, se me acercó un muchacho, un hombre, un panameño, alto, casi yo mido 1,82 y él estaba como de 2 metros, grandote así, moreno, negro, o mulatón el muchacho. Y me empieza a contar, empieza a llorar. Me dice, pastor, mi vida está destruida. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? Y me dice, es que yo pertenecía a una iglesia que adoptó el sistema más socorrido que hay ahora de crecimiento de la iglesia. Le digo, ¿y? Dice, pues es que lo que pasa es que el líder, el pastor, cuando alguien no se reproducía,
nos hostigaba mucho. Entonces, dice, uno de los líderes de mi iglesia, la cual se encuentra en Miami, él ahora vive en San José, California, dijo, no estaba multiplicando sus grupos. Y el pastor lo hostigó tanto, y empieza a llorar el tipo. Le digo, ¿pero qué pasó? Dice, esto de tanta humillación no sirves para nada, eres un inútil, pero vas a ver y que te voy a correr y que sí, que no sé qué. Fue tal la hostigación que se suicidó. Fíjese, el resultado de adoptar métodos que fueron concebidos en la mente de la sabiduría humana, que no tienen sustento bíblico. Yo le dije, ¿y tú qué onda? ¿Cómo estás? Mal, me dice. Porque antes de que este líder se suicidara, yo ya estaba viendo muchas cosas que no eran bíblicas, quemando pecados, todo el mismo rollo. Dice, entonces yo fui con el pastor y le dije, pastor, yo quiero irme a California a vivir y quiero que me bendiga, quiero que ore por mí. Dice, acércate, le dice. Extendió su mano y dijo, te maldigo en el nombre de Jesús, que la muerte te persiga, que tus negocios se vengan abajo, que no prosperes, porque me estás traicionando. Y como yo tengo autoridad, lo establezco, dijo, y lo decreto. Mira, si yo hubiera oído eso así, que yo hubiera estado allí, no le hubiera dado una bofetada, pero sí lo hubiera increpado, hermano. Imagínense. Bueno, escúchenme, esto es típico de líderes en la iglesia cristiana. Amenazar y maldecir. Si tú te sales de esta iglesia, te va a ir mal, te vas a morir, te va a venir cáncer. Escúchenme, hermano. La autoridad que Dios nos ha dado no es para destruir. Se nos olvida que la iglesia, las ovejas no son nuestras. ¿De quién son? Es que aquí naciste y aquí te mueres. En primer lugar, ¿quién sabe si nació de nuevo? Muerto, pues de seguro está. Pero nos creemos dueños de las personas. No somos, pastores, no somos dueños de la gente. Nosotros tenemos un límite para introducirnos en la vida de las personas. Un límite que nos marca las escrituras. ¿Saben cuál es? Yo soy pastor, vamos a suponer que esta es mi congregación ahora. Yo soy pastor ahorita, pero cuando ustedes se salen, yo no puedo andar detrás de ustedes cuidándolos, pero el Espíritu Santo sí. Y Jesús sí, porque están dentro del creyente. Entonces yo estoy limitado. Pero para tener control de las ovejas, uso mi autoridad y los manipulo. Viene la manipulación, viene la maldición y la gente se asusta. Pero se asustan los ignorantes de las escrituras. Esos son los que se asustan. A mí el otro día recibí un correo electrónico de un apóstol. Ya ve que ahorita hay una enfermedad muy contagiosa que se llama apostolitis. Ahorita cualquier pelado es apóstol. Pues recibí un correo de un apóstol de allá del estado de Texas. Me decía hasta de lo que me iba a morir. Y yo lo decreto. Y ve haciendo tu testamento, porque te vas a morir, porque estás pervirtiendo a la iglesia de Jesucristo. No, yo me la curé. Yo me reí, dije, este tipo. Le contesto, mire, hasta de adúltero me acusó. Y yo conozco a la mujer con la que tú mantienes adulterio por muchos años. Claro, se asusta el adúltero, se asusta el ignorante, y no lo estoy diciendo con soberbia de que yo soy muy sabio, no, yo soy como cualquiera. Tal vez he tenido una leve precaución de ir a ver si esas cosas son así, eso es todo, pero somos iguales, hermano. No, a mí no me hizo ni cosquillas. Pero eso díganselo a uno que no tiene solidez y fundamentos y lo asusta y lo ata.
y hasta cáncer en las uñas le dan. No, dice, para no usar de severidad, porque Pablo, acuérdense, era duro, pero también era de terciopelo, era tierno como la nodriza. Cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La palabra que él usó para edificación es oikodome, con K, oikodome, que significa crecimiento espiritual. Ay, nada que ver, ¿no? Fíjate, leemos otra vez el texto. Para no usar de severidad cuando esté presente delante de vosotros, porque conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para su crecimiento espiritual. Escúchenme bien, la única autoridad que nosotros tenemos con las ovejas es autoridad espiritual de predicarles, de enseñarles para su crecimiento espiritual, no para prohibirles cosas que dañen mi mercadotecnia y mi negocio cristiano de la iglesia, porque acuérdense lo que dicen algunos, que la iglesia es un buen negocio. ¿Cuántos tienen su negocito ya? Vean los conceptos que se manejan. Para edificación, para su crecimiento espiritual, pero llevan la idea, esta frase en griego, de lograr resultados espirituales, pero escúcheme bien, a través, dice el griego, de un trabajo paciente. Otra vez ahí está. De un trabajo constante, fatigoso. ¿Sí? Eso es lo que dice. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos. Esa autoridad entonces debemos ejercerla, pero para crecimiento espiritual de los hermanos y no para destrucción, dice. Y la palabra que él usó para destrucción es con K, es katsairesis, que significa demoler, derribar. ¿Saben cuántos cristianos están demolidos y derribados por las maldiciones que han salido de la boca de pastores inescrúpulos que no entienden su función? Saben que hay una generación, en los años 80 surgió una doctrina que hoy nada más le cambiaron de nombre, hoy le pusieron G12, pero es más viejo que nada. Pero esa doctrina en los años 80 se conoció como la doctrina del discipulado. Yo tengo los estudios, los manuales desde ese entonces, los comparo con los de hoy, es lo mismo. Y salió uno, ay, me los dio en un sueño, me salí del cuerpo, los apantalló y Dios me dio esto, dice. Escuche bien, todas esas cosas son cíclicas. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero la edificación, el derribar, ha sido una constante, hermanos, de los falsos maestros. Eso sí, derriban. Y los resultados de aquella doctrina que hoy está de moda de nuevo, fue una generación de gente vacunada en contra del evangelio. Mira cómo me los encuentro en todos lados. Porque fue un abuso constante con las personas. Escúchenme bien, el siguiente paso de ese sistema de moda de hoy, ¿sabe cuál va a ser? Escúcheme bien, se va a acordar de esta mañana lo que yo le voy a decir. Es un control extremo de la libertad de la persona. No los van a dejar ni ir de vacaciones, porque le tienen que pedir permiso al que la hace de Jesucristo en su grupito. Acuérdese de esto. Si quieren comprar una casa, les van a decir cosas como esa. No, ¿para qué? Mejor darlo a la iglesia. Danos las escrituras, dónalo a la iglesia. ¿Para qué tienes bienes aquí en esta tierra? Todo se va a acabar, pero ellos enriqueciéndose. Escúchelo bien, se va a acordar de esto.
Nací una noche, pero no nací anoche, hermano. No me las estoy dando, créamelo, Dios conoce mi corazón. Lo único que quiero el único propósito es que usted tenga más conciencia y tenga un despertar. No estoy hablando de avivamiento, porque a veces avivamiento. ¿Cuánto tienen oyendo del avivamiento? A ver, ¿cuánto tienen oyendo del avivamiento? ¿Tienen años oyendo del avivamiento? Pues ya salió un pseudoapóstol que anda diciendo ahora que el 2007 es el año del Espíritu Santo. Me lo acaba de decir aquel pastor. Ayer salió, o la semana pasada salió en la tele, ¿verdad? Hoy salió en la tele. Hoy es el año del Espíritu Santo y la cosecha tremenda, no van. Ese mismo que está diciendo eso, una vez llegó aquí y me dijo, ¡Chavi! Porque así habla. Pero se me salió automático. Es que cuando pone su posición de apóstol profeta, pues cambia, ¿no? Porque es un buen tipo, así es buena persona. Pero cuando se le mete lo de apóstol y profeta, dice, ¡Chuy! Y yo, ay, ¿qué onda, man? ¿Qué estás haciendo? Dice, prepárate. ¿Para qué? Este domingo te van a llegar 10,000 personas. Ay, le digo, ¿en serio? Como ya sé que es medio mafufo, le dije, ¿y de dónde sacas eso? Dios me reveló. Siempre anda con esa roda de que Dios me habló. Ay, ese asunto de que Dios me habló. Bueno, yo creo que Dios nos habla, pero yo creo que Dios no dice tonterías. ¿Y por qué me van a llegar 10,000? Porque Dios me reveló, dice. Mira, mandé a hacer 100,000 bolsitas de basura para los carros. Y les puse un versículo. Y pues la gente, cuando eche la basura, va a ver el versículo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tú. Y Dios me dijo, dile a Chuy que le van a llegar 10,000. ¿Y a ti cuántos te van a llegar? 5,000, dice. Y así repartió como 1,000,000 de personas en las iglesias, ¿no? Y llegó el domingo. Y yo desde aquí, les dije, tenemos 3 reuniones diferentes. Yo les dije, ¿cuántos de ustedes se convirtieron en esta semana por una bolsa de basura? Y les expliqué, no, pues nadie levantó la mano. En los 3 servicios, y ninguno. El lunes, yo le hablé. Le dije, oye, ¿qué hiciste con tus 5,000? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A lo mejor no era para este tiempo, pero ahí está en el Espíritu. Es payaso. Le dije, porque yo, mira, me desbordé, yo no supe qué hice. Yo no sabía qué hacer con 10,000, mira, aquello era. ¿De veras te llegaron? Le digo, sí, cómo no. Ya se había ilusionado que le había atinado la profecía. No, hombre, hermano, y de esto es el pan de cada día, hermanos. ¿Todo por qué? ¿Y la Biblia? Bien, gracias. Autoridad para destrucción, derribar, pero no para crecimiento espiritual. Déjeme terminar. En Hebreos 13, versículo 17, ahí habla de otra responsabilidad. Velad por las almas. Ayer vimos algo de esto. Obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Este verbo velar, agrupneo, significa mantenerse despierto. Y habla de una metáfora que expresa una actitud vigilante, de vigilancia. Velando las almas. Velando que los falsos profetas, los lobos, de los cuales profetizó Pablo que entrarían encubiertamente al rebaño, no se metieran. Fíjense lo que dice Isaías 56. Déjenme leérselo. Isaías 56 en el versículo 10, refiriéndose a los atalayas. ¿Cuál era la función de un atalaya? ¿Se acuerda usted? Tocar la trompeta y gritar, ¡ahí viene el enemigo! Esa era la función principal de un atalaya. Y proclamar desde lo alto y decir, ¡aguas, ahí vienen los filisteos!
Son los atalayas. Y nosotros tenemos, en cierta manera, una parte de ser un atalaya. 56:10. Sus atalayas son ciegos, refiriéndose a los líderes de Israel. Pero cómo cobra vida este texto el día de hoy. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriagámonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Esos son los apóstoles de la supergracia. ¿De quién está hablando aquí? De los pastores. Pero ahí el Señor no se midió. Hay algunos que se ofenden por cositas que digo yo a veces. Ay, ese Chuy, ¿qué se cree? Ay, sí se cree el Mesías de Guadalajara. Así me escribió un cantante famoso. ¿Qué te crees? ¿El Mesías de Guadalajara? Yo no puedo salvar ni una mosca. Lo que pasa es que, bueno, es parte del querer predicar la palabra de Dios. Pero, ¿a quién se refiere entonces? Como atalayas. A los líderes de Israel. Pero les dice duro. Yo nunca les he dicho perros mudos. ¿Qué hace un perro? Mira, yo tengo dos perrillos bien simpáticos, que son uno hasta ahora. Es que cuando lo agarro así, junta las patitas y le hace. Le digo, mira, este es más cristiano que tú, mira, este sí. Son simpatiquísimos, de esos fresh pool, chiquillos, ¿no? Yo les digo, chiquillos. Pues esos chiquillos, cuando yo llego a mi casa, brincan, ladran, y yo con su ladrido. Conocen los movimientos de todos los que habitamos esa casa. Pero el otro día que llegó Memo, llegó como a las 7 de la mañana, antes de las 7. Yo estaba leyendo. Y oye, es otro ladrido diferente. O sea, estaba ladrando, porque esa es su función. Porque dijo, alguien desconocido está pisando la casa. Entonces, yo me quedé así. Y luego el otro, porque son dos. El otro no es cristiano. Pero también ladra más que algunos perros que andan ahí. Entonces, empiezan los dos. Y mire, yo no fui a ver a los perros. Yo ni oí los ruidos. Yo fui y me asomé a la ventana y dije, ay, es un zorro. ¡Ah! Por eso ladraron. Es que le decimos el zorro plateado. Con el pelo blanco. Me estaban avisando, imagínate, ¿para qué quiero yo un perro que no ladra? Cuando me salgo de mi casa que se queda solo, los dejo en el patio y les digo, ladren, chiquillos. Y me salgo. Porque me avisa, hermanos, los pastores estamos para ladrar como perros. Se oyó feo. Bueno, es que así dice. Pero ladrar como perros cristianos. Esa metáfora como que no. ¡Cuidado! Ladrar, ahí está el enemigo. ¿Qué hace un perro pastor? Porque hay perros pastores que le ayudan al pastor a cuidar el rebaño. Cuando menos hay que ser perro pastor. Totonaca, porque alemán no más nada. Hermanos, la queja de Dios fue tremenda. La queja de Dios fue tremenda. Perros mudos, soñolientos. ¿Sabes qué es soñoliento? Así que está. Y viene el lobo, ay, qué chido está eso. Ay, qué poder trae el hermano, ¿verdad? ¡Ey! No, pero sí, con una displicencia impresionante. Así, lobo, y no ladran.
No aperciben al pueblo. ¿Sabe qué, hermano? Yo sí soy un perro y ladro. ¿Sabe que Moisés traía a su perro? Caleb era su perro y lo enseñó a ladrar. ¿Sabía que Caleb significa perro? ¿Cuántos sabían? Bien poquito, estudien más. Los perros ladran. Perro le decía a Caleb cuando le hablaba, perro. Eso significa Caleb. Y el otro, what? What? Cuando desciende del monte Moisés, el perrito estaba aprendiendo a ladrar. Y dijo, hay guerra en el campamento. Le dijo, estás ladrando mal. No es guerra, es fiesta. No, es guerra, le dice. Mira, perro, te voy a enseñar a ladrar bien, a discernir bien. No es guerra en el campamento, es fiesta para Jehová. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay que aprender a ladrar, hermano. Y también nos enseñan a ladrar. Los perros mayores, esos son los que enseñan a ladrar. Y hay muchos buenos perros que cuidan el rebaño de Dios. Con esos hay que juntarse. Que nos enseñen a ladrar. A ver, háganle todos, ¡wow! Que nos enseñen a ladrar para decirle a la gente, aguas con ese, cuidado con ese. Y para terminar, Hechos 20, que ya vimos anoche. Pero vamos a darle una pasadita. Hechos 20. Versículo 20. 28, perdón. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para ladrar. ¿No? ¿Aguantan esa metáfora, no? Ok, vamos bien. Para apacentar la iglesia del Señor. Y luego añade esta parte del versículo que es muy importante. Esa iglesia, la cual Él ganó, pagó, significa en el griego, por su propia sangre, compró con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya no voy a abundar más en esto, ayer lo hice. Pero el último texto, y nos tomamos un buen receso. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. En el capítulo número 4. Allí hay, en el versículo 1, allí hay varias cosas muy importantes. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, o sea, te pongo cara a cara con Dios, no te olvides que le vas a dar cuentas, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A qué lo encaraba? Escúchenme bien, a que prediques la palabra. Yo quiero usar ahora, en este momento, la autoridad espiritual que Dios me ha dado y los encarezco delante de Jesucristo, de Dios el Padre y de Jesucristo, que prediquen la palabra. Pero no nada más cuando sientan bonito, no, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, nunca te apartes de este libro, ni a izquierda ni a derecha. Mantente siempre, porque entonces tendrás resultados prosperados conforme a la palabra de Dios. Redarguye, le dice 3 instrucciones, mira, bueno, la importante, predica la palabra, que ya hablamos. Redarguye, 3 cosas, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo pastor debe de hacer esto. ¿Qué es redarguir? Viene del griego elenco, que significa refutar. ¿Refutar qué? Todas las filosofías y falsas doctrinas que se cuelan a la iglesia. Refutar todo pensamiento llevándolo que va contrario a Cristo, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es redarguir, hermanos. Entonces es legítimo usar la palabra no para derribar,
y demoler, sino para redarguir. ¿Qué es qué? ¿Qué significa? Refutar. Y poner la verdad, establecer la verdad de Dios. Pero también significa evidenciar. Si ustedes hasta este momento han sido atentos, lo que yo he hecho en algunos momentos del mensaje es evidenciar. Es totalmente legítimo. Ahora, esas evidencias, yo tengo las pruebas todas. No nomás hablo a lo tonto. Refutar es evidenciar. Es decir, mejor dicho, redarguir. Redargúyeles, dice. Evidencia sus conductas que son contrarias a Cristo. Evidencia toda filosofía que se introduzca en la iglesia. Pero también significa convencer, tiene varios significados. Convencer, es decir, en el redarguir, que tú refutas y evidencias los errores, entonces tú los convences con la palabra de Dios de que es algo errado. ¿Me expliqué? Redarguye, dice, reprende. Esto viene del griego epitimao, reprender, que significa censurar. Fíjate qué interesante. Lo que yo acabo de hacer es censurar a algunos falsos apóstoles, como lo hacía Pablo. Lo que pasa es que siempre sacan el de, ¿tú quién eres? Con la misma vara que mides, volverás a ser medido. No juzguéis para que no seáis juzgados. Siempre te sacan esa, ¿sí o no? Bueno, estudien para que vean a lo que se refiere. Y no se refiere a lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Y se usa siempre sacado del contexto. Esa es la típica de Satanás y de los falsos maestros. Sacar las escrituras fuera del contexto. Redarguye, reprende y exhórtalos. Del griego parakaleo, que significa, de donde viene paracleto, el consolador, el espíritu, que significa pues aquí exhortar, consolarlos también. Ayer yo usé esto. No sé si ustedes se fijaron, los pastores. ¿Qué hicimos ayer? O sea, yo usé la autoridad espiritual para establecer verdades de la Biblia, refutar, pero al final utilicé esta, que fue ¿qué? Consolar, edificar. Para eso se debe de usar la autoridad espiritual, hermano. Consolar, animar, eso fue lo que hicimos anoche. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ir basado en las escrituras. Finalizo porque tengo 2 minutos, yo aquí lo tengo bien, porque el disco se acaba a los 80 minutos y ya llevo 80 minutos predicados casi. ¿Ya se cansaron? Ahorita les vamos a dar un cafecito. No se los vamos a cobrar. Ahora, la razón de por qué debe de redarguir, reprender y exhortar está en el versículo 3 y 4 de 2 Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No requiere explicación. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es sí y amén. Y no podemos contradecir lo que está escrito con suficiente base bíblica. Señor, danos sabiduría, haznos gente con discernimiento, Señor. Haznos pastores que tengamos habilidades espirituales, Señor. Discernimiento. Enséñanos, Señor, a dar la voz de alerta. Enséñanos a consolar, a alimentar. Ayúdanos, Señor. Tú nos pusiste en el ministerio y nos das todas las herramientas, pero de cada uno depende cómo aviva el fuego del don que nos ha sido dado. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias.